Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio el director de la Fundación Chile 21, economista Luis Eduardo Escobar. ¿Cómo está, Luis Eduardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Luis Eduardo, además al currículum habría que agregar también que fue parte integrante del equipo que acompañó en el programa a Janet Jara y que ahora también ha estado trabajando junto a los partidos de oposición en una contrapropuesta al proyecto de ley que ha presentado el gobierno, esta ley de reconstrucción. Antes de ir al contenido de la propuesta en particular, me gustaría que nos pudiera contar sobre ese trabajo que se ha realizado y cómo han llevado a cabo esa contrapropuesta. Bueno, somos un grupo de más o menos 15 economistas que estamos desde luego en la oposición y que veníamos trabajando de antes en diversas... desde luego en la campaña, sí. Un subconjunto de eso, y después se nos han ido sumando gente que ha estado disponible para entrar en la discusión más pública, digamos, de los temas económicos. Así es que ha sido un grupo que bien cohesionado y hemos puesto a disposición lo que hemos elaborado, lo hemos puesto a disposición de los partidos políticos a través de los centros de pensamiento de los partidos progresistas. Claro, y también se suma la Deseo, ¿no? Están, sí, la DC, el PS, el PPD, el Partido Comunista, o sea, el Frente Amplio, todo lo que estaban en la campaña, básicamente. Bueno, y con una mirada, esto no es novedad, bien crítica del proyecto que ha presentado el gobierno, que sin embargo ayer en el grueso, en los asuntos más elementales, fue aprobado en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo están viendo ustedes el avance del proyecto, primero? Bueno, creo que el avance, en la medida en que el gobierno le puso suma urgencia, impide que haya una discusión de fondo. Lo que ha habido son tácticas más bien legislativas, tratando uno de bloquear al otro, digamos, y de crear un espacio donde se pueda conversar. Yo creo que parece, por lo que se ha visto hasta ahora, que eso va a tener poco éxito, por lo menos en la Cámara de Diputados. En ese sentido, Luis Eduardo, ¿usted cree que ha habido real espacio para poder analizar el proyecto en su conjunto y generar cambio? ¿Ha habido tal disposición? Mira, nosotros, varios de nosotros del grupo en que yo participo, fuimos invitados a la Cámara de Diputados a dar nuestras opiniones. Y fueron también Mario Marcel, fue Andrea Repeto, en fin, fuimos, qué sé yo, 6, 7, 8 tal vez economistas a dar nuestra opinión. Ahora, de ahí a que haya una conversación seria sobre el fondo de los temas, yo te diría que no. Porque después cuando los parlamentarios, que son los que tienen que efectivamente discutir, les habría tocado discutir, en realidad no hay discusión. Ahora, ¿usted cree que efectivamente hay espacio para llegar a ciertos puntos comunes en base a lo que cree cada uno de los bloques, digamos, el gobierno y la oposición? ¿O sencillamente están en las antípodas y no se ven esos puntos de encuentro? A ver, yo creo que en principio siempre hay espacio para llegar a acuerdos, para construir acuerdos. Ahora, construir acuerdos, como dice la Fundación Nansen, requiere diálogo, ¿no? Requiere sentarse a conversar, requiere entender cuáles son las preocupaciones del otro, etcétera. Y eso no ha ocurrido. Entonces yo desde ese punto de vista veo bastante difícil, digamos, poder llegar a un acuerdo. Yo me siento muy tranquilo como economista de que los argumentos que nosotros hemos presentado, las opiniones que hemos dado respecto de los puntos específicos de la ley, son los del grueso de la profesión. ¿Cuáles son esos puntos críticos, si pudiera resumirlo, Luis Eduardo? Bueno, a ver, el primero yo creo que es fundamental y que está en el corazón de lo que ha planteado el gobierno, tiene que ver con esta idea de que uno puede rebajar los impuestos y que el crecimiento compensa por la pérdida de ingresos. Eso no ocurre. El gobierno lo reconoce en su informe de finanzas públicas. Bueno, claro, o sea, al final el informe de finanzas públicas muestra un déficit hasta el año 35, digamos, ¿no? Así es que, ahora, lo que a nuestro juicio es más grave es que ese déficit se suma al déficit existente. Entonces, nosotros terminamos el año pasado con un déficit efectivo. La gente habla mucho de los déficits estructurales, que son más grandes. Pero el déficit efectivo, lo que hay que pagar en plata, digamos, no, el año pasado fue equivalente a casi 3 puntos del PIB. ¿Ya?
Y a eso le estamos sumando, dependiendo del año y dependiendo de lo que uno le crea a los supuestos del informe financiero que presentó el gobierno, por lo menos medio punto del PIB adicional todos los años. Entonces estamos hablando de un déficit de 3,5% cuando todos los analistas y la gente que sigue la economía chilena, los organismos internacionales y las agencias de rating estaban en la idea y en la expectativa de que quien quiera que fuera el próximo gobierno de Chile iba a hacer algo serio y sistemático para reducir el déficit fiscal. Y lo que nos está diciendo este gobierno es que, mire, olvídese, el déficit parece que no me preocupa tanto. Ahora, déjeme tomar la respuesta que el gobierno daría frente a esa crítica. Es que en la oposición ven que la única forma de compensar ese déficit es por la vía de mayor recaudación. El gobierno plantea una estrategia distinta. Hay también posibilidades de eficiencia en el gasto y de recorte derechamente del gasto fiscal. Sí, claro. Y entonces ahí empieza la discusión que hemos tenido desde mediados del año pasado, digamos, ¿dónde vas a recortar? ¿Qué vas a recortar? Porque lo que estamos viendo es que el 3% parejo con el que partieron inicialmente no es factible. La reducción de salud ayer es 2,5, no da para 3, y salud es muy importante. O sea, medio punto en el presupuesto de salud es mucha plata. ¿Ya? Los tres ministerios que son más importantes desde este punto de vista son educación, salud y trabajo por el tema de las pensiones. Sí. Entonces, ahí no hay mucho espacio para recortar 3%. ¿Ya? Y eso representa el 57% del gasto total. Pero el gobierno dice que, la DIPRES en particular, decía que ya el recorte a la fecha ya ha significado gastar menos, 2.000 millones de dólares menos, digamos, de lo que... Sí, es posible. El problema es si acaso es sostenible. ¿Ya? Entonces, y por eso que el Fondo Monetario Internacional decía, mire, y el Consejo Fiscal Autónomo, la sostenibilidad de la reducción del gasto es algo que hay que ver y se va viendo año a año en realidad, ¿no? Y Luis Eduardo, estamos con Luis Eduardo Escobar, economista y director de la Fundación Chile 21 aquí en CNN Chile Radio. A usted, a su juicio, ¿el gobierno respondió efectivamente a los 9 reparos, 9 alertas que levantó el Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto? ¿Hubo una respuesta realmente a eso? No, yo creo que no. ¿No se despejaron esas dudas? Yo pienso que no, porque en realidad lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es, mire, los recortes de gasto hay que verlos año a año, y eso es difícil. Lo que usted está haciendo es recortar los ingresos ahora, y el otro tema es que si no puede recortar los gastos, va a crecer el endeudamiento. Y entonces nosotros nos hemos autoimpuesto este límite de 45% de deuda pública, que es un techo que puede ser modificado, pero que por el momento es el acuerdo que existe. Entonces, si vamos a pasar esa barrera del 45%, eso tiene consecuencias también desde el punto de vista de cómo nos ven a nosotros desde afuera. Claro. Estados Unidos ayer por primera vez en varios años, los bonos a 30 años están pagando 5%. Eso significa que nuestras tasas de interés también van a subir por referencia. Por referencia. Y además va a aumentar el riesgo país. Ahora, respecto a esta apuesta que está haciendo el gobierno, esta idea de, bueno, bajemos los impuestos a las grandes empresas, asumamos un déficit mayor por un periodo de tiempo, pero a largo plazo esto va a dar resultados, va a generar más crecimiento, más empleo, mejor recaudación, etcétera. Esta es la apuesta del gobierno y en ese sentido el gobierno lo que justifica es que es el momento de hacer cambios a una estrategia a la que hemos seguido hasta ahora, los últimos 10 años, que a juicio del gobierno no dio resultado. No significó mayor recaudación, se estancó el crecimiento económico, se estancó la inversión. Es momento de probar una fórmula distinta. Eso muy a grandes rasgos. ¿Qué dice usted sobre esa idea? A ver, la idea en general no me parece una locura, me parece que es razonable. O sea, efectivamente estábamos todos de acuerdo, digamos, incluyendo los del gobierno, que una tasa de crecimiento del 2% de la última década no era una tasa con la cual nadie estuviera contento. Sí. Y que la única manera de poder generar más empleo es generando más inversión y más crecimiento. Entonces, hasta ahí no hay problema. El tema es que el diagnóstico de ellos, a mi juicio, es errado, porque ellos lo que dicen es que la culpa de eso, o sea, si uno mira las cifras,
Y coincide el hecho de que el 2014 se hizo una reforma tributaria con el hecho de que a partir del 2014 venimos creciendo al 2%. Pero las dos cosas, una no causa la otra. ¿No hay relación entre esas cosas? No hay ninguna relación en realidad. Lo que ocurrió es que el año 2013 se acabó el superciclo del cobre. Y nosotros, la economía chilena estaba prácticamente estancada antes de que empezara el superciclo del cobre. ¿Y no tuvo ninguna incidencia que se subiera la tasa de impuestos a 27%? O sea, si tuvo, fue marginal. O sea, subir 7 puntos en la tasa de impuestos de primera categoría no tiene un efecto. Sí, tiene un efecto, pero pasa lo mismo que con el gobierno, que incluso si uno acepta los supuestos que ha presentado en el informe financiero del gobierno, lo que ellos dicen es, mire, la rebaja de impuestos genera más crecimiento, pero no da para compensar por los ingresos, ¿no? Por la pérdida de ingresos. Bueno, lo mismo va a ser al revés. Es cierto que cuando uno sube la tasa de interés, hay algunos proyectos que se retiran, que no se realizan, ¿ya? Pero el efecto es más bien reducido. Marginal. Sí. Igual no deja de ser curioso en todo caso la coincidencia, sería en este caso, entre ambas cosas. Se impulsa una política pública determinada que modifica no solo la tasa de impuestos, también el FUT, entre otras cosas, que integra el sistema y comienza un periodo de bajo crecimiento, Luis Eduardo. Bueno, o sea, en el gobierno creen que eso efectivamente tuvo un efecto mayor. Está bien, sí, yo estoy, digamos, hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que el 2014 hubo un cambio de gobierno. ¿Ya? Y en ese cambio de gobierno estaba claro, desde antes, había varios de nosotros que venían diciendo, mire, necesitamos una reforma tributaria, porque el país tal como está, una vez que baje el precio del cobre, no va a poder financiar su nivel de gasto. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que tenemos un déficit todos los años, desde el 2013 en adelante. Sí, en adelante, sí. ¿Ya? Claro, medio crónico ya. Desde antes. Ajá. Entonces, el problema era que nos estábamos financiando con el precio del cobre. ¿Ya? Y necesitábamos aumentar la recaudación tributaria para poder financiar las cosas que habíamos decidido hacer, como las pensiones, como el mayor gasto en salud, etcétera. Y en ese sentido, ¿usted coincide con la autocrítica que planteó Alejandro Mico, que fue subsecretario en ese momento, o la economista Andrea Repeto, que también apoyó esa reforma? La semana pasada hicieron una autocrítica que fue bien novedosa en ese sentido. Que la corrigieron en una carta al Mercurio el día de ayer, donde dicen, nosotros no dijimos eso. Está bien, pero hay un análisis que hacen ellos pero el análisis de ellos tiene que ver con lo que yo te acabo de decir. O sea, que antes venía un superciclo del cobre, que fue el que nos fuimos acomodando a que el cobre siempre iba a tener un precio bastante alto y que en consecuencia podíamos gastar más. Eso es ahí es donde estuvo el error. De acuerdo. O sea, fue un problema más de los gastos que se generaron a partir de entonces, más que de la reforma tributaria en sí misma. Así es. Pero no hay un descalce efectivamente entre las dos cosas. O sea, la reforma tributaria esperaba recaudar ciertas cosas para financiar ese gasto, ¿no? Bueno, no era una generación de gasto irresponsable en ese sentido. Claro, lo que ocurrió, yo estoy... Por eso digo que estoy parcialmente de acuerdo, porque efectivamente lo que ocurrió es cuando tú le subiste tanto la tasa le subiste la tasa de impuestos a las grandes empresas y desintegraste una parte del sistema, entonces la gente empezó a sacar la plata fuera de Chile. Entonces tuvimos una salida de capital del orden de más de 250.000 millones de dólares y la gente lo que hizo, los grandes capitales chilenos lo que hicieron es que se instalaron sus matrices, casas matrices, fuera de Chile. O sea, los incentivos estuvieron mal puestos en ese sentido. Claro. Claro. Y eso fue un error en ese sentido fue un error, claro que sí. Claro que sí. Pero invirtieron desde afuera, siguieron invirtiendo. O sea, pero, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se acaba el superciclo del cobre, también las grandes empresas del cobre financian más o menos la mitad de las inversiones que hacen con recursos propios. Sí. Cuando cae el precio del cobre, tienen utilidades mucho más bajas. Claro. Y en consecuencia tienen un problema de caja para poder seguir invirtiendo. Entonces, la inversión y el gasto que arrastra la minería se cortó a partir del 2013-2014. Y hoy día estamos viendo que puede haber un repunte
y ese puede ser el salvavidas que salve en el corto plazo el gobierno. Sí, claro, con los precios que está actualmente y si es que se mantienen por más tiempo, puede ser una inyección enorme de recursos. Estamos con Luis Eduardo Escobar, economista y director de la Fundación Chile 21 aquí en CNN Chile Radio. Luis Eduardo, ahora probablemente ya el proyecto de reconstrucción está algo jugado, digamos, en la Cámara de Diputados, y en el Senado habrá otro espacio distinto donde quizás se puedan generar espacios. Y me gustaría ir ahí al ámbito de las propuestas que ustedes han hecho. ¿Hacia dónde están orientadas estas propuestas que plantearon en 10 puntos que se resumen en esta discusión en el Congreso? ¿Cómo la están enfocando y qué matices marcan respecto al gobierno? Para ir a la propuesta, digamos, a la iniciativa. A ver, nosotros, aunque nosotros no lo habríamos propuesto, creemos que hay un espacio para conversar sobre la reducción del impuesto de primera categoría. Creemos que por buenas razones se desintegró parcialmente el sistema tributario anterior. Creemos que la integración no es un buen sistema. Cuando hablan de las tasas de la OCDE, se están refiriendo en realidad a 30 de los 37 países de la OCDE que tienen tasas de impuestos de primera categoría más bajas, pero que a la vez son desintegrados. Claro. Entonces, o sea, no sirve como crédito para las personas naturales dueñas de la empresa. Exactamente. Entonces, como no sirve como crédito, es mucho más fácil controlar lo que ocurre en la empresa y lo que ocurre en las personas. Cuando tú tienes un sistema integrado, y fue la razón por la cual se acordó la modificación anteriormente, el sistema se convierte, es mucho más difícil de supervisar, los espacios de evasión y elusión son mucho mayores, y entonces la recaudación tributaria tiende a caer, que es en parte lo que ocurrió. O sea, la gente ya se olvidó, pero las discusiones sobre el mal uso del FUT, por ejemplo, fue una de las cosas que llevaron a esa... Ahora, entonces, eso significa que estarían abiertos a la posibilidad de una rebaja en el impuesto de primera categoría, pero sin la reintegración del sistema. Sin la reintegración del sistema. ¿Y con gradualidad? Con gradualidad, desde luego. ¿Con gatillos, sí, habría que ver... gatillos fiscales, digo. Yo creo que los gatillos fiscales cuantitativos son complejos. Yo le tengo cierta reticencia a eso, pero por lo menos con la obligación de revisar, digamos, cada 2 o 3 años lo que podría, cómo está evolucionando el sistema. Fiscal. Claro. Luis Eduardo, ¿y respecto a la invariabilidad tributaria? Bueno, por eso digo que no me gustan mucho estos gatillos fiscales así automáticos, porque creo que es mejor ir revisando que comprometerse de llegar y decir, mire, yo me voy a tirar del tablón alto a la piscina y veremos si tiene agua, y puede que no tenga. Entonces, el problema es que comprometerse, ellos querían 25 años, ahora dicen que están disponibles a bajarlo a 20, pero la sola idea de que tú vas a fijar un sistema tributario en que cada uno puede optar voluntariamente, además... Claro. Se firma un contrato en la práctica. Claro, entonces tú vas a tener una multiplicidad de sistemas tributarios que va a ser, como dijo Briones hace un par de días atrás, dijo, te encargo de tratar de entender cómo va a funcionar ese sistema tributario y supervisarlo. Y lo último, Luis Eduardo, se nos acaba el tiempo, respecto al crédito tributario para mantener, porque ya ni siquiera es crear, mantener el empleo. Bueno, nunca fue para crear empleo. Así y por eso que nosotros sí, claro, lo presentó el ministro, pero después tuvo que retraerse y decir, bueno, en realidad esto lo que hace es tratar de proteger los niveles de empleo existentes. Y lo que nosotros hemos propuesto en esa materia es fortalecer el sistema único de empleo, que es un instrumento mucho más potente, y en eso estamos de acuerdo desde Rodrigo Vergara, digamos, hacia este lado, sobre ese crédito. Luis Eduardo Escobar nos ha acompañado esta mañana, economista y director de la Fundación Chile 21. Luis Eduardo, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ti, Sebastián. Gracias.